nos está hablando. Y bueno, me da mucho gusto. Este día es un día maravilloso, un día para Dios, un día en el que vamos a aprender de la palabra del Señor, que me da mucho gusto que estemos aquí todos juntos. Yo quiero que el día de hoy podamos declarar esta bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué le parece si oramos y damos gracias a Dios porque Él es fiel, Él es bueno y para siempre es su misericordia? Oramos. Señor, damos gracias por este tiempo maravilloso. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos hables y gracias por el privilegio de escuchar tu voz, de poder crecer en tu palabra y sobre todo hacer tu voluntad. Háblanos el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar este programa y me da muchísimo gusto que estés aquí en el Centro Cristiano La Joya y que podamos tener este tiempo con Dios, un tiempo donde la palabra nos transforma, nos bendice, habla a nuestras vidas, a los proyectos, sueños que tenemos y que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es una bendición poder estar aquí juntos y poder decirle a Dios, aquí estamos, Señor, háblanos, guíanos, bendícenos. Y bueno, vamos a comenzar. Yo quiero decirles algo muy interesante que Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos. Y esto es el que nosotros podamos valorar cosas muy, pero muy importantes. Por ejemplo, el tema de hoy se llama cosecha bendición. Y suena interesante, ¿no? ¿A quién de ustedes no les gustaría siempre estar cosechando bendición? No maldición, sino bendición. Entonces, nosotros tenemos que preparar el terreno. Cuando tú vas a construir una casa, algo, tienes que limpiar el terreno para poder construir algo sólido. Y entonces, para que tú puedas cosechar bendición, tienes que limpiar ese lugar, y estoy hablando de tu casa, de tu vida, para que empiece una siembra de bendición para cosechar bendición. Y esto habla de un ambiente espiritual que tenemos que sembrar en nuestra casa. Generalmente el enemigo trata de engañar a las personas de tal manera que genera un ambiente negativo en casa, de división, de problemas, de vida fuera de Dios. Y esto es algo que tenemos que comprender para ver cambios y ver una bendición grande en el Señor. Entonces, recuerda lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas nos dice algo muy, muy claro. Es una ley física que usted tiene que aprender y comprender para que haya mucha bendición. Entonces, en Gálatas 6:7, les voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Mire qué palabra tan fuerte. Uno cosecha lo que siembra. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice algo muy interesante. Dice, no se engañen ustedes mismos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, Señor, bendíceme. Señor, te pido por estas cosas. Señor, ayúdanos, sácanos de las deudas. Señor, que nadie se enferme. Señor, que tú nos permitas un cambio de vida. Y decimos y hablamos y le decimos, pero hay algo muy importante. Dice, no se engañen ustedes mismos. Dios es amor. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero dice algo muy importante. Dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. O sea, ¿quieres bendición? Yo te voy a bendecir, pero no te burles de mí, no juegues conmigo, dice el Señor. ¿Y a qué se refiere esto? Dice aquí algo muy directo, muy claro y muy específico. Dice, uno cosecha lo que siembra. ¡Wow! ¡Qué verdad tan grande y tan real! Uno cosecha lo que siembra. Si tú estás sembrando, si tú estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, si tú estás haciendo cosas malas, si tú estás haciendo cosas que Dios no es exaltado y que Dios no te ha pedido hacerlas, no esperes cosas buenas para tu vida ni para tu familia. Recuerda, uno cosecha lo que siembra. Qué palabra tan fuerte, qué palabra tan resumida para ver las cosas. Entonces, tú vas a tener una cosecha de bendición en forma personal, en forma familiar y aún en la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, donde vamos a sembrar cada uno esa bendición para ver este milagro de Dios, donde tengamos un ambiente espiritual de Dios en casa, donde veamos cosechas de bendición en nuestros hogares y en todo lo que hagamos. Entonces,
Yo quiero que hoy que empezamos el 2022, que tú puedas decir, Señor, yo quiero que en forma personal, a nivel familiar y en la iglesia también, tú, Señor, nos permitas cosechar bendición. Y me quiero enfocar a nivel personal y a nivel familia, cómo tenemos que hacer las cosas. Y dice Lucas capítulo 11, versículo 17, dice, mas él, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Ponga mucha atención, esto es muy interesante. Dice, ¿qué les dijo? Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Siempre la división viene del enemigo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Pero mire lo que dice más adelante, y esto es algo que usted debe guardar en su corazón y cuidar estas cosas. Dice, una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, si usted quiere cosechar bendición en su casa, no tiene que haber división en el hogar. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar en un sentir con Dios. Por eso dice, una casa dividida contra sí misma cae. Por lo tanto, si nos damos cuenta y analizamos este versículo, dice que una casa dividida contra sí misma cae. ¿Por qué? Porque no hay unidad. ¿Por qué? Porque no todos viven la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no todos se sujetan a Jesucristo. Por eso, una casa dividida contra sí misma cae. Una casa dividida pues va a cosechar problemas, insultos, divisiones. Y no todos en casa a veces honran a Dios. Y hay problemas. Entonces, yo no quiero que quede nada más en buenos anhelos, sino que empecemos a trabajar sobre cosas reales para ver la bendición de Dios. Yo anhelo cada vez más cosechar más bendición en mi vida, en mi casa, en la iglesia, pero es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros y empezar a dar pasos de fe para escuchar lo que dice la palabra y que haya mucha bendición. Y bueno, la pregunta será, bueno, entonces, ¿qué debo de hacer para que el ambiente espiritual de Dios esté en mi vida y esté en mi casa? Bueno, pues voy a hablar de dos personajes muy importantes que tomaron una decisión y que ellos se pusieron en la brecha. Uno de ellos es Daniel. Daniel, él declara, se pone en la brecha por el pueblo de Israel y pide por todos los errores de Israel como si fueran de ellos. Porque a veces en casa hay personas que dicen, yo estoy bien, yo no soy tan malo, nadie me va a ordenar cómo quieren que yo viva, y todavía hay una venda en sus ojos de ese familiar que vive en casa, y alguien que eres tú tiene que ponerse en la brecha para decir, Señor, perdona nuestra familia. Señor, ten misericordia de nosotros, no permites que vengan más problemas, más tragedias. Y es cuando nosotros empezamos a hacer cambios y a tomar decisiones. Quizás en el pasado se hicieron cosas que no agradaron a Dios, pero quizás ahora en este tiempo, alguno de tus hijos, el cónyuge, alguien sigue con una venda en los ojos pensando que no está mal y que está haciendo las cosas bien. Entonces, como punto número uno, para que tú coseches bendición en tu vida y en tu familia, tenemos que declarar primero nuestros pecados y los pecados de la familia. Y vamos a ver a Daniel. Daniel ora por su pueblo. Daniel ora por el pueblo de Israel. Y vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. Dice, vemos cómo se pone en la brecha, pero fíjese, él es entendido y se da cuenta que en lo espiritual venían 70 años de desolación sobre el pueblo de Israel. Y entonces en Daniel capítulo 9 versículo 1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él descubrió que venían desolaciones, tribulaciones, problemas a Jerusalén. Y usted puede ser una persona entendida de las tribulaciones que puedan venir a su familia por alejarse de Dios, por el tipo de vida que está llevando. Quizás usted no, pero uno de sus hijos sí. Y entonces Daniel se da cuenta, dice aquí, que
atentamente se observa en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y miren qué hizo Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Yo quisiera meterme en ese tiempo y quiero pensar que el pueblo estaba indiferente, como en este tiempo podía haber familiares indiferentes. Pero él tomó una decisión y se puso en la brecha. Él dijo, yo no voy a permitir que esto siga, que esto pase. Yo voy a clamar a mi Dios para que tenga misericordia de nosotros, porque me está afectando a mí, está afectando, me va a pasar a mí todo esto también. Entonces aquí que Daniel se pone en la brecha por el pecado de su pueblo, por el pecado del pueblo de Israel, y tú te puedes poner en la brecha por tu familia, por México, por tu país, si no estás viendo de otros países. Y dice el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, él confesó los pecados de su pueblo. Dice, ahora Señor, fíjese el corazón de Daniel, dice, ahora Señor Dios grande, le dice a Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con las que temen y guardan tus mandamientos. Aquí está usando la palabra de Dios y dice aquí, dice, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Se estaba apoyando en las promesas de Dios, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman. Aquí hay un remanente que te está pidiendo misericordia, que te está pidiendo que bendigas nuestra familia. Y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Señor, yo te estoy buscando, yo no quiero que pase esto en el pueblo de Israel. Y entonces vemos en el versículo 5 del capítulo 9 de Daniel, cómo confiesa los pecados. Y dice Daniel, hemos pecado. Él se mete. Quizás él no hizo cosas tremendas, pero dice, hemos pecado. Y eso es algo que tú tienes que hacer con tu familia. Señor, mi familia y yo hemos pecado, perdónanos. Pero mire lo que dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Se estaba poniendo en la brecha por el pueblo de Israel. Y me impacta mucho el versículo 5, que es más específico, y dice, porque Dios habla directamente a su pueblo cuando un pueblo reconoce los errores de la familia, los errores personales que hemos hecho. Entonces, en el versículo 5 que les acabo de leer, se lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy, y dice la palabra de Dios, hemos pecado y cometido maldad. Fíjese qué interesante. Hemos pecado y cometido maldad. Está hablando del pueblo de Israel. Hemos hecho lo malo. Hemos vivido sin tomarte en cuenta. Qué palabra tan tremenda. Hemos abandonado tus mandamientos y decretos. Voy a repetir estas partes porque son muy interesantes. Dice, hemos pecado. Como familia hemos pecado, Señor. Y hemos cometido maldad, hemos hecho cosas que no son correctas. Como familia. Se pone en la brecha, Daniel. Hemos hecho lo malo. Perdónanos. Y luego dice algo interesante, dice, hemos vivido sin tomarte en cuenta. ¿Cuántas familias viven sin tomar en cuenta a Dios? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos, el abuelo, el cónyuge, no sé, está viviendo sin tomar en cuenta a Dios? Y todavía hay dureza de corazón y se burla de Dios y de que tú estés buscando al Señor. Entonces aquí hemos vivido sin tomarte en cuenta. Hemos abandonado tus mandamientos. Mire qué palabra tan interesante. Estoy leyendo Daniel 9:5. Dios habla hoy, este versículo específico. Hemos abandonado tus mandamientos. O sea, no te estamos obedeciendo, no estamos viendo tu palabra, pero queremos bendición. Nos hemos alejado de ti, no nos congregamos. Y además hemos abandonado tu palabra y lo que tú nos pides. ¡Wow! ¡Qué palabra tan real, tan fuerte para muchas familias, para muchas personas! Y nos damos cuenta que Daniel se pone en la brecha. Pero te quiero hablar de otro personaje también que hizo algo similar en su tiempo. Te voy a hablar de Esdras. Confiesa los pecados de Israel también. Y vemos aquí algo muy interesante en el libro de Nehemías. Si me acompañas a Nehemías capítulo 9, versículo 1. Esdras también confiesa los pecados de Israel, porque dice, Señor, bendícenos, ayúdanos. Entonces dice,
Nehemías 9:1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Aquí vemos que el pueblo de Israel estaba consciente de las situaciones y ahora ya como grupo, como familia, estaban diciendo, vamos a buscar a Dios, queremos la bendición. Pero vemos aquí algo muy interesante. Y dice en el versículo 2, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Aquí viene una señal muy interesante. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Ya se habían apartado de las costumbres, de las fiestas, de las cosas que hacía el mundo. Ya se habían apartado porque querían bendición. Su familia ya se apartó. Ya se apartó de las costumbres del pueblo que le rodea. Ellos sí. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados. ¿Qué hicieron? Confesaron sus pecados. Como familia, tenemos que confesar nuestros pecados. Juntarnos y decir, Señor, perdónanos. Y dice aquí, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ellos confesaron los pecados de su descendencia. Y es algo que usted y yo tenemos que hacer, confesar los pecados de nuestra descendencia. Quizás, repito, va a haber un papá, una mamá, un abuelito, un hermano, un tío que se burla y que dice, yo no he hecho nada malo, yo estoy bien, quién sabe, yo no tengo problemas. Y entonces, aquí vemos que pasa algo muy interesante. Esdras, junto con el pueblo, toman primero una decisión. En primer lugar, dice que ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Usted y yo tenemos que apartarnos de las costumbres de estos tiempos. Tomar decisiones. ¿Quieres cosechar bendición? Tienes que tomar decisiones prácticas. Dice, y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Te vuelve a repetir nuevamente algo clave para bendición, para que tú tengas una cosecha de bendición en casa, en lo que tú emprendas, porque la presencia de Dios estará contigo y tú vas a tener un ambiente espiritual diferente en tu hogar y en todo lo que hagas. Dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. O sea, pasaron horas leyendo la palabra de Dios, un tiempo juntos como familia. Y luego dice aquí, y la cuarta parte confesaron sus pecados, y otro tiempo confesando los pecados. Y, otra cosa interesante, adoraron a Jehová, su Dios. Qué importante. Número 1, se apartaron de las cosas del mundo, de los que vivían cerca de ellos, que no eran, que no buscaban de Dios. Entonces dice que ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Usted cuándo va a tomar esa decisión? ¿Quiere bendición? Tenemos que tomar decisiones firmes. Y confiesan sus pecados, confiesan los pecados de sus padres, y dice que dedican un tiempo a leer la Biblia, y después otra parte confesando los pecados, y después adorando a Jehová, el Señor. Aquí vemos algo muy importante de lo que el Señor nos enseña de Esdras con el pueblo que participó. Aquí ya participó. Y yo quiero orar para que tú y tu familia participen. Y bueno, pidan perdón a Dios en forma personal y por la familia. Porque cada uno sabemos qué ha hecho la familia. Y hablo de tus padres, hablo de tus abuelos, de los bisabuelos, yo no sé. Y sí, Señor, perdónanos, perdónanos. Rompe esta maldición en nombre de Jesús. Una casa dividida no puede permanecer. Y hoy queremos romper esto en el nombre de Jesús. Ahora, en el versículo 4 dice, luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesús, Abani, Cadmiel, y habla varios nombres, y dice, y clamaron en voz alta a Jehová, su Dios. Fíjese qué interesante, empezaron a clamar, a orar en voz alta a Jehová. Y dice aquí, y dijeron,
Levantaos, bendecid a Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, no sean indiferentes, sino levantaos y bendecir a Dios. La familia tiene que bendecir a Dios. La familia tiene que ser agradecida con Dios. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Y hay familias indiferentes, hay hijos indiferentes. Y bueno, aquí dice la palabra de Dios, levantaos, bendecid a Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, siempre alabar a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha bendecido. Por esto tú tienes que enseñarlo. Ponles esta conferencia a la familia y que lo puedan comprender, lo puedan valorar, porque de esto depende que la familia coseche bendición. ¿Quieres que Dios bendiga a cada uno de tus hijos? ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia, tu matrimonio, tu descendencia? Tenemos que clamar en voz alta, ahí en familia, y decir: Señor, te amamos, bendecimos tu nombre desde la eternidad hasta la eternidad. Y dice aquí: y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. O sea, estaban convencidos y estaban declarando que solo Dios puede transformar nuestra familia, que solo Dios puede cambiar nuestra vida personal. Y dice el versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¡Wow! Exaltando el nombre de Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Y bueno, qué importante es aprender este principio para cosechar bendición. ¿Está de acuerdo? Esto es muy importante, que lo podamos valorar, que podamos comprender y que podamos decir: Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para que cosechemos bendición? Para empezar, que nosotros podamos, pues, entregar aún lo que en este tiempo estamos haciendo no bien, que no es correcto, y decirle: Señor, hoy declaro que mi casa y yo te serviremos. Hoy declaro que tú limpias mi casa, tú quita todo, porque tu palabra lo dice. Mire, vamos a ver qué dice la palabra de Dios de todo esto. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y habla de este tiempo, de cómo estamos comportándonos. Y les voy a leer el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, y habla muy, muy interesante. Dice 1 Corintios 3:3, Nueva Traducción Viviente, dice: porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Hay pleitos en casa, hay gritos, hay ofensas, y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? O sea, siguen diciendo, se dicen cristianos, pero siguen viviendo como muchas familias viven afuera sin Dios. Y les quiero leer otra versión del mismo versículo, 1 Corintios 3:3, nueva versión internacional, y mire qué tremendo habla aquí. Dice: pues aún son inmaduros. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! Pues aún son inmaduros mientras haya entre ustedes celos y contiendas, o sea, pleitos, divisiones en casa. ¿No serán inmaduros si hay contiendas y celos y divisiones? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Qué palabra tan tremenda y tan clara habla aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, nueva versión internacional. Y bueno, esto fue la primera parte, pedir perdón por nosotros y por nuestra familia. Número 2, ¿cómo hacer para que coseches bendición personal y en la familia? Bueno, pues tener tiempos de oración en familia. Esto es algo importante y yo quiero bendecirte y quiero felicitarte por estar en oración mundial. ¡Qué bendición! Es una cobertura. Dios está bendiciendo a su pueblo, está protegiendo a su pueblo, está contestando de situaciones difíciles. Y cuando nosotros nos integramos a orar como familia, ahí hay protección, ahí hay bendición, porque la oración tiene poder. Entonces, tú tienes que invitar a Dios en tu casa.
tienes que decirle, Señor, ven a casa. Te necesitamos. Por eso Mateo 18:20, les voy a leer la nueva versión internacional, dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quieres cosechar bendición? Invita a Dios a tu casa. Invita a Dios a tu vida y dile, Señor, yo quiero que estés conmigo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo lograr cosechar bendición en nuestra familia? Bueno, pues como punto número 3, si estás anotando, no permitas cosas desagradables en tu casa. No permitas cosas desagradables en tu casa. Dios es un Dios de orden. No permitas que se hagan cosas incorrectas. No permitas que se hagan cosas que no glorifiquen a Dios. Mire, vamos a ver el libro de Job, capítulo 11, versículo 13. Dice, si tú dispusieres tu corazón, me gusta mucho cómo inicia, si tú estás dispuesto a preparar tu corazón para que venga bendición, si tú estás dispuesto para que haya cambios, a mí me gusta esta parte, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, hasta hablando de Dios, yo sé que tú y yo estamos disponiendo nuestro corazón para cambios, para bendición. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, luego dice, si alguna iniquidad, algo que es indebido, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, o sea, hoy lo que sabes que no está bien, lo sueltas y lo dejas. Y no consintieres que more en tu casa la injusticia, o sea, que tú no consientes que haya injusticia, que haya pecado, que haya cosas que no son correctas, que haya programas de televisión que no glorifican a Dios, que cosas, objetos, detalles. Dice, y no consintieres que more en tu casa la injusticia y lo malo. Si tú no consientes esto, entonces, dice el versículo 15, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. A mí me gusta mucho esta parte, dice, y serás fuerte. Ya no vendrán tragedias, ya no verán problemas, y serás fuerte y nada temerás. Y luego dice algo muy interesante, dice, y olvidarás tu miseria, tu pobreza, y olvidarás tus deudas, y olvidarás todas las cosas que no vienen de Dios. Entonces, me gusta mucho esta parte del versículo 16, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. O sea, vaya un momento que digas, ¿cómo viví todo esto tan fuerte a nivel familia? Pero ya pasó, porque vino Dios a restaurar, a bendecir, a proteger, a echar fuera lo que no es de Dios. Dice la palabra del Señor, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Vendrán cambios de bendición si tomas decisiones el día de hoy. Dice aquí, versículo 18, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que esté viviendo. Dios empezará a proteger, a bendecir tu vida, tu familia, lo que tú amas. Y aunque para ti sea imposible, para Dios no hay nada imposible, y va a poner en orden y va a hacer cambios impresionantes. Dice el versículo 19, te acostarás y no habrá quien te espante, no habrá quien te despierte y con tu corazón palpitando o se te vaya el sueño. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. ¿Por qué? Dice, me gusta mucho esta parte porque dice, aparte que vas a dormir bien, dice, y muchos suplicarán tu favor. Se darán cuenta que Dios está contigo, se darán cuenta que estás cosechando bendición, porque hay un ambiente espiritual, hay una presencia de Dios que Dios ordena, bendice, protege. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas a nivel familia, Dios va a proteger y bendecir y poner en orden las cosas como debe de ser. Y la gente va a observar. Y muchos suplicarán tu favor. Oye, yo quiero esto. Oye, ¿cómo le hiciste para salir de este problema? Oye, ¿cómo lograste esto? Y tú ahí es la oportunidad que vas a tener de hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el que abre puertas, que Él es el que dio su vida por nosotros, que Él es el que solo Jesús nos da el acceso al Padre, que Jesús nos ama, que Jesús nos ha restaurado. Y ahí es la manera la oportunidad de hablarle a la gente de Jesucristo. Y bueno, si sigues anotando,
Punto número 4, ¿cómo lograr cosecha de bendición? Pues vivir agradando a Dios. Nunca se te olvide, vive para el Señor. Vive para agradar a Dios. Estés donde estés. Estés donde estés. Hagas lo que hagas. Vive para agradar a Dios. Dale la gloria al Señor. Cuida lo que hablas. Cuida lo que haces. Y es importante que esto lo puedas valorar. Mire, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice muy claro. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que pide, que vivan de una manera que le agrada a Dios. Vivan la palabra, vivan de una manera que le agrada a Dios. Hagan el bien, bendigan a las personas, ayuden a las personas. Vivan de una manera que le agrada a Dios. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Y dice aquí, ustedes, dice, tal como les enseñamos, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. O sea, dice, les rogamos que vivan de una manera que le agrada a Dios. Dice, ustedes ya viven de esta manera, pero les seguimos animando, hijos e hijas de Dios, que sigan haciendo aún más. Aunque mucha gente haga todo lo contrario, aunque mucha gente te maldiga, aunque mucha gente te diga que te va a ir mal, dice, ustedes, dice la palabra del Señor, vivan de una manera que le agrada a Dios. Él va a pelear por ti. Él va a pelear por tu familia. Pero esta es la promesa de Dios. Vivan de una manera que le agrada a Dios. Y luego me gusta mucho esta palabra porque dice, ustedes ya viven de esta manera. Yo sé que tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y estás viviendo. Cada día estás esforzando por vivir de una manera que agradas a Dios. Y aquí vemos que viene una exhortación y una bendición. Dice, los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir agradando a Dios. Aunque veas todo lo contrario, aunque pase lo que pase, agrada a Dios, agrada a Dios. Y Dios peleará por ti, por tu familia y por nosotros. Punto número 5. Vamos a terminar. Pero, ¿cómo hacerle para cosechar bendición en nuestra vida y en nuestra familia? Bueno, pues conserva un ambiente de alabanza y gratitud a Dios. Qué importante es esto, que en lugar de tener un ambiente donde eres cristiano pero estás viendo la tele y estás viendo otros programas, eres cristiano y estás escuchando música secular, eres cristiano y estás hablando cosas en contra de alguien, molesto, diciendo cosas, no, ¿por qué no conservamos un ambiente de alabanza en casa y gratitud a Dios? ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste todo el día en tu casa. Conserva un ambiente de alabanza y gratitud a Dios. Pon alabanzas ahí en tu hogar, alabanzas que te agradan, que te ministran. Ponlas ahí y cántalas, cántale al Señor. Pues no seas como los vecinos que sacan una bocina de esas grandotas y lo ponen a todo volumen ahí en la calle para que escuchen y los vecinos empiezan a ofenderte, se molestan. ¿A poco no ha pasado que tú ya te quieres dormir y empieza la música? Hay muchos gustos de todo tipo, pero empiezan de bandas o empiezan de rock y todo hasta las 4 o 5 de la mañana. Y dicen, bueno, que no saben que hay personas que tienen que dormir, que tienen que ir a trabajar, que tienen niños pequeños, en fin. Hay personas que se cierran a una convivencia en respeto, pero tú no hagas lo mismo. Tú con una falsa entender mal algo y decir, no, para que todos sepan y conozcan a ese Dios. Y haces lo mismo que hacen las cosas del mundo y sacas tus bocinas y pones bien duro, o ni las sacas, sino desde tu casa le pones todo el volumen y abres las ventanas para que todo se escuche y la gente se molesta. Seamos sabios y prudentes. Entonces conserva un ambiente de alabanza y gratitud a Dios para ti y para tu familia. En un volumen normal donde el ambiente esté agradable, donde alabemos al Señor, donde le demos la gloria al Señor. Entonces conserva un ambiente de alabanza y gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque una persona agradecida con Dios, una persona agradecida con sus padres, una persona agradecida con las personas que te ayudan. Por ejemplo, tú has agradecido a Dios por la iglesia. Tú has dicho, Señor, gracias porque
Hay gente que se levanta más temprano que yo y ya está en la puerta recibiéndonos. Cuando ya nos reunamos, que es el próximo domingo, ya regresamos nuevamente en forma presencial. Cuando alguien te reciba, dile gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Aquí desde este momento yo te mando saludos. Yo estoy viendo a Amanda desde Honduras. Dios te bendiga mucho. Te amamos. Que nosotros podamos ser agradecidos con las personas que nos bendicen. El que podamos tener un equipo que pueda transmitir a otros estados de la República, a otros países. Usted le da gracias a Dios y Señor, gracias porque en nuestra casa, en Centro Cristiano La Joya, hay todo un equipo que está transmitiendo a otros países. Ser agradecidos con Dios. Ahorita estamos en nuestras casas, estamos recibiendo la palabra de Dios. Y usted le da gracias a Dios por eso. Que usted está recibiendo la palabra. Usted le da gracias a Dios por el grupo de alabanza. Que cuando llegamos, alaban a Dios. Para que usted llegue a la presencia del Señor. Usted da gracias a Dios porque cada día estamos creciendo y cambiando nuestra manera de pensar y está cambiando nuestra manera de vivir. Está dando gracias a Dios porque sentimos el amor de Dios. Bueno, entonces conserve un ambiente de alabanza y gratitud a Dios. Pero también, por ejemplo, sea agradecido con sus padres. Mira, Señor, dígale a sus padres, gracias por ser un instrumento de darme la vida. Tendrán detalles y cosas, pero sea agradecido. El día que ya no los tenga va a decir, ay, cómo quisiera tenerlos ahorita, darles un abrazo. Entonces, qué importante es esto. Qué bendición. El que usted sepa que ser agradecido, que usted recibe la palabra, que podemos extender el reino de los cielos en el centro de la joya, sea agradecido con Dios y con la gente que bendice su vida. Y bueno, entonces, punto número 5, conserve un ambiente de alabanza y gratitud a Dios. El Salmo 9, 1 y 2, Salmo 9, 1 y 2, nueva traducción viviente. Vamos a ver, este es un salmo del rey David. Y mire lo que dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Wow. Por eso Dios decía que Salomón y David era alguien especial, pero el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice aquí, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Y luego dice aquí, contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Aquí habla de agradecimiento. Usted tiene que contar, tiene que hablar de ese Dios que le ha cambiado la vida, de ese Dios que lo ha sanado, de ese Dios que lo ha bendecido, de ese Dios que lo ha restaurado, de ese Dios que sigue dándole de comer, de ese Dios que lo protege, de ese Dios que siempre estará con usted, de ese Dios de amor. Entonces, si conservamos un ambiente de alabanza y de gratitud a Dios, vamos a escuchar bendición. Entonces, la primera parte del Salmo 1, 9:1 dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Alabe a Dios, ponga alabanzas, alábelo, exáltelo, adórelo. Pero la otra parte es, aprenda a ser agradecido. Tenga gratitud a Dios. Sea agradecido con Dios, sea agradecido con la gente que le bendice, sea agradecido con su iglesia, porque Dios le ha puesto una iglesia para que usted crezca, reciba, sea bendecido. Honre a Dios. Y bueno, aquí vemos que el rey David es agradecido y en el versículo 2 dice, gracias a ti estaré lleno de alegría. Está agradeciendo, porque por él, por Dios, él recibirá bendición. Gracias a ti está lleno de alegría, porque sin Dios no tenemos nada. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Él aquí combina muy bonito lo que es la alabanza y darle gracias, ser agradecido, porque Dios es bueno. Y bueno, pues yo quiero resumir el día de hoy esto que hablamos de cómo cosechar bendición. Primero, que el ambiente espiritual en tu vida y en tu casa sea un ambiente de Dios. Ahora,
te quiero resumir lo que hablamos hoy para que digas, a ver, me perdí, ¿cómo quedamos? Bueno, número uno, declara tus pecados y declara los pecados de tus antepasados. Desde hablar de tus antepasados, es de tus papás, de tus tíos, de tus abuelos, bisabuelos. Declara los pecados, ponte en la brecha para romper esa maldición en el nombre de Jesús. Número dos, tener tiempos de oración en familia. Por favor, lucha por esto, porque se logre. Ahorita se presta todo por lo que se está viviendo de COVID, lo que está pasando. Hay la oportunidad de estar todos juntos, tener un tiempo de oración en familia. Y yo quiero felicitar a todos los que están en oración mundial. Y si tú no estás, intégrate, porque es una protección, una cobertura, porque ahí va a haber protección y bendición. Y muchos están dando testimonio de lo que está pasando por estar orando juntos con un propósito en el nombre de Jesús. Número 3, no permitas cosas desagradables en tu casa. No permitas cosas desagradables en tu casa. 4, vivir agradando a Dios conforme a la palabra y respetando las leyes de esta tierra. Dios es un Dios de orden. Entonces, vivir agradando a Dios conforme a la palabra y respetando las leyes de esta tierra. Ese es el número 4, ¿ok? Número 5, conserva un ambiente de alabanza y gratitud a Dios. Que en casa haya alabanzas, haya adoración, y que tú alabes a Dios y que tú lo adores, pero también que seas una persona agradecida con Dios. Sé una persona agradecida con tus padres, con tus hermanos, con la gente que te rodea. Dale gracias cuando te bendicen. Da gracias que tienes una familia. Da gracias que tienes la vida. Y Dios te va a bendecir. Y bueno, como conclusión, yo te invito a que invites a Dios a tu casa, a nivel familia. Busquen en familia y inviten a Dios a su casa para que puedas cosechar bendición. Me gusta mucho lo que dice Mateo 18:19 en la traducción del lenguaje actual. Mateo 18:19 en traducción del lenguaje actual dice, les aseguro, me gusta mucho esta parte, por eso quise ponerla, les aseguro. Esta es una promesa y la palabra de Dios lo dice, les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, por eso quiero hablar de la familia, si 1 o 2 de la familia que estén conscientes y empiezan a hacer esto aquí en la tierra, para pedirle algo a Dios que esté en los cielos, que esté en el cielo, Él se lo dará. Les aseguro. Si alguien pide en familia algo, dice, Él se los dará. Y bueno, yo quisiera una acción práctica ya para terminar la conferencia de hoy. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y le doy gracias a Dios por sus vidas y doy gracias a Dios por tener al Señor como nuestro papá, nuestro rey, nuestro Dios. Una acción práctica para este 2022 comienza hoy. Ya no pienses, ya no digas, pues el próximo mes, no. Hoy, comienza hoy a anhelar y a dar pasos prácticos para cosechar bendición. Te quise hablar muy abierto, muy crudo, pero a la vez muy real con la palabra, para que coseches bendición. Comienza hoy para que tu casa sea bendecida, para que tu familia sea bendecida, sea protegida, sea prosperada. ¿Por qué? Porque tendrás un ambiente poderoso, la presencia de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos. La presencia de Dios en tu hogar. Cosecha bendición. ¿Y qué va a pasar? Que vas a cosechar bendición en tu vida y en tu familia. Y vamos a orar para que el Señor permita este milagro, esta bendición. Y con uno que esté consciente y de ese paso de fe, vamos a ir jalando a cada uno de los miembros de la familia, o nos ponemos en la brecha por familiares, hermanos, tíos que no están con nosotros tan lejos, pero ponernos en la brecha, esa generación será bendecida. ¿Ok? Entonces vamos a orar y antes de hacer una oración por esto, yo quiero hacer un llamado a salvación, porque qué importante es valorar que gracias a Jesucristo estamos aquí. Que gracias a Jesucristo
Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él se puso en la brecha por nosotros. Él es el mejor ejemplo para recibir bendición. Entonces, yo quiero que si tú que me estás viendo ahorita estás en cama, enfermo, tienes un problema muy fuerte, de lo que sea, hoy dile a Jesús, yo quiero que tú me toques, que tú me perdones, que tú me bendigas, que tú entres a mi corazón. Yo quiero que bendigas mi familia, que bendigas mi matrimonio. Entonces, ahí donde estás, en voz alta repite conmigo, Padre Celestial, yo reconozco mis pecados y te pido perdón. Yo me arrepiento de lo que hice en el pasado. Yo reconozco que Jesucristo es tu Hijo y que murió en la cruz por todos mis problemas y por todas mis necesidades y que resucitó al tercer día y está a tu diestra. Señor Jesucristo, yo te pido en este momento que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy Jesucristo ya está en mi corazón y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Wow, pues qué bendición si tú hiciste esta oración. Te felicito. Te invito a que sigas buscando de Dios. Consíguete una Biblia, empieza a leerla desde el Nuevo Testamento y ya cuando terminas todo el Nuevo Testamento te pasas al Antiguo Testamento. Yo te invito a que sigas aprendiendo de la palabra. Conéctate todos los domingos para que recibas la palabra de Dios. Entre semana tenemos también programación todos los días 9 de la noche en Sintonía con Dios. Hay reunión de damas, de jóvenes. Y yo quiero que tú te acerques a nosotros. ¿Quieres saber más qué se hace en el Centro Cristiano La Joya? Escríbenos ahí y dile, yo quiero saber más de esto. Yo quiero ser parte de esta familia. Y con mucho gusto te damos un seguimiento para que Dios te siga guiando, te permitas el crecimiento y seas parte de este grupo privilegiado del Centro Cristiano La Joya, donde Dios está hablando a su pueblo, donde Dios está fortaleciendo y con la palabra de Dios el Señor nos habla para cambiar, para fortalecernos, para que hagamos su perfecta voluntad. Y ahora sí quiero orar, ojalá puedas reunir a toda tu familia, a tus hijos, yo quiero orar por ti, yo quiero orar por la familia. Yo quiero que el Espíritu Santo haga un milagro el día de hoy para poner en el corazón de toda la familia de buscarle, de ponerse en la brecha y decir, perdónanos porque hemos pecado. Esto es muy interesante. Si logras que toda la familia diga, bueno, pues está bien, órale, vamos a pedir perdón. Wow, es un paso increíble. Si puedes hoy reunir a tu familia, que uno vive en tu casa, otros viven en otra casa, júntense, desayunen juntos y dile, vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Y ponte en la brecha. Si alguien no lo entiende, tú no te preocupes, ponte en la brecha y pide a Dios perdón por los pecados de la familia como si fueran tuyos. Dile, perdónanos como familia en el nombre de Jesús. Ya no queremos más tragedias, ya no queremos más problemas, queremos tu bendición. Y pues dejemos que Dios bendiga tu vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este momento para que toques el corazón de tus hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo en este momento se mueva con poder y donde nos están viendo en el país, que nos estén viendo en Estados Unidos, en Argentina, en Honduras, en España, en Corea, Señor, en Rusia, Alemania, toca, Señor, a cada persona en este momento y permite que se quite esa venda de sus ojos y puedan reconocer que si no pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados y los pecados de nuestra descendencia, de nuestra familia, no vendrán cambios. Pero hoy nos ponemos en la brecha para pedirte perdón por nuestra familia, por todo lo malo que hemos hecho en el nombre de Jesús. Y Padre, danos discernimiento para que no permitamos cosas desagradables en nuestra casa. Permítenos, Señor, poner orden en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, que nuestra vida sea una vida donde estemos siempre agradándote a ti, conforme a tu palabra y conforme a las leyes de esta tierra, sujetarnos y vivir en orden. Padre, también te pedimos, Señor, que haya un ambiente de alabanza y de gratitud hacia ti en nuestra familia, en nuestra casa, Señor. Permite que esto todos los días a partir de hoy comencemos a cambiar el ambiente espiritual para ver tu gloria, para ver la cosecha de bendición. Lo damos por hecho, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro
que a partir de hoy viene un cambio radical en cada familia, y yo te lo pido y lo doy por hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues qué bendición poder estar aquí juntos, qué bendición que Dios nos ha hablado, y vamos a llevarlo a la práctica y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y bueno, yo quiero anunciarles que próximo domingo regresamos a casa, regresamos al Centro Cristiano La Joya. Yo había cerrado, les pedí cerrar estos domingos porque hablamos de que venía una curva muy alta del COVID, y que queríamos pues resguardar al cuerpo de Cristo. Entonces ya este domingo que viene nos integramos a casa, y todos los que puedan estar cerca vamos a estar juntos en el nombre de Jesús, en 2 reuniones, a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. Yo te invito a que vayas a la casa de Dios, seamos agradecidos y sigamos creciendo. Y si tú te encuentras lejos del Centro Cristiano La Joya, estás en otro estado de la República, estás en otro país, vamos a seguir transmitiendo para que tú no te pierdas la palabra de Dios. Que Dios siga alimentándote, Dios te siga bendiciendo. Les amamos, les respetamos y nos gozamos de estar en la presencia del Señor, y quiero invitarte a que sigamos orando, porque hoy tomes decisiones radicales para que coseches bendición en tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos este lunes en Sintonía con Dios, y nos vemos el próximo domingo ya en forma presencial para que podamos seguir recibiendo de la palabra del Señor y seguir extendiendo el reino de los cielos. Que Dios les bendiga mucho, les amo, y es un privilegio estar aquí con ustedes. Hasta luego.